Para presentaros brevemente a Aida, aunque yo lo voy a hacer muy breve porque realmente lo que nos va a hablar ella hoy es precisamente de su propia trayectoria formativa y profesional, deciros que ella es licenciada en las ciencias de la actividad física y el deporte por INEF, como muchos de vosotros y de vosotras. Hizo máster en Dirección y Gestión del Deporte y es presidenta del seminario Mujer y Deporte de INEF, también de la Politécnica de Madrid, donde ha sido profesora titular de universidad. Y también uno de los principales méritos haber sido la única primera decana que ha tenido esta institución en su historia. Su trayectoria personal, profesional e investigadora, por tanto, está ligada al deporte y al género, tanto en la práctica deportiva como en la docente investigadora, y es autora de numerosas publicaciones vinculadas al género y al deporte. Ha sido elegida además, tiene múltiples reconocimientos, como vamos a ver, pero por destacar algunos de ellos, como una de las mujeres que inspiran a Europa por el Instituto Europeo de Igualdad de Género en el año 2013. Se le ha concedido además la medalla al mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes en el año 2006, el premio del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial en el año 2016. También ha recibido el Premio Nacional de Deporte a la categoría de Artes y Ciencias del Deporte en el año 2017 y el Premio Especial en el año 2022 por el Top Women Sports del World Women Sport Institute. Por tanto, una mujer con una trayectoria muy reconocida. Muchas gracias, Elida, por estar hoy aquí con nosotras, por compartir tu tiempo y tu trayectoria, y sin más, pues te doy paso para que nos la cuentes. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias también al profesorado que ha tenido el interés de venir a verme, y por supuesto a todos y todas vosotros que estáis aquí escuchando. La verdad que es que lo que os voy a contar, yo estoy un poco abrumada porque es mi vida y tampoco me parece una cosa tan importante. Pero bueno, cuando Carlos me lo propuso, pues sí que me pareció que quizá era interesante ligar un poco a mi trayectoria personal y profesional, pues la evolución histórica que ha tenido tanto la educación en su conjunto como la educación física, y sobre todo también el tema de la igualdad de las mujeres en el desarrollo social, laboral y sobre todo en el ámbito del deporte. Yo quizá por deformación profesional me gusta siempre orientar sobre lo que vamos a hablar, y entonces he preparado un pequeño guión sobre las cuestiones que vamos a tratar. No sé si estoy en un sitio que no os dejo ver, pero bueno, en el que quiero contaros un poco, pues a lo largo de estos epígrafes, de estos puntos, pues cómo ha transcurrido mi vida personal y profesional, sobre todo para que a lo largo de ella, y no como modelo en absoluto, porque hay miles de mujeres que han tenido trayectorias similares a la mía, pero sí como un hilo conductor de cómo ha evolucionado en España y bueno, también en parte del mundo, pues el ámbito de las mujeres, el ámbito de la educación y el ámbito de la educación física y del deporte en particular. Para ello voy a partir de digamos, procedencia. Creo que la familia condiciona. Y creo que la familia condiciona en todos los aspectos, pero en mi caso particularmente, yo pertenezco a una familia en la que somos 3 hermanos, 2 chicas y un chico, y ya he contado hace un momento que es curiosa y un poco atípica, porque en la época mía lo normal era que los chicos estudiasen y que las chicas se dedicasen a casarse y a ayudar en la familia. En mi caso ha sido lo contrario. Las 2 mujeres hemos hecho carrera universitaria y sin embargo el chico no ha hecho carrera universitaria, las chicas hemos hecho deporte y el chico no. Con lo cual, en ese sentido, creo que eso me ha condicionado un poco. No ha hecho ni hace, y no le hemos podido contagiar en absoluto. Con lo cual, bueno, pues es una condición, yo creo que un poco particular la mía en ese sentido. Por otra parte, también deciros que yo me casé en el año 67, como era habitual en aquella época, y que a mi marido lo conocí pues en el primer año que trabajé en un colegio de Madrid. También se dedicaba a la enseñanza. Hemos tenido hijos, lo cual también yo creo que me ha facilitado en cierto modo, porque no cabe duda que la maternidad es una barrera no insuperable,
pero sí todavía sigue siendo para muchas mujeres, no digo para las que estáis aquí, también para los padres, pero sobre todo para las mujeres, y eso yo creo que también me ha facilitado un poco pues el dedicarme en tiempo y en lugar a muchas cosas que quizá otras no han podido hacerlo, pero bueno, no soy la única, creo que hay muchísimas y por tanto creo que el modelo de las mujeres de mi generación es un modelo importante a tener en cuenta. Yo antes comentaba que creo que somos una generación, la mía, yo tengo ahora mismo 79 años, con lo cual mi generación, que es como dos por encima de vosotros por lo menos, pues es una generación de mujeres que hemos tenido la oportunidad de avanzar siempre, en el sentido de que hemos tenido cosas difíciles, pero sin embargo como no estaban logradas, pues teníamos que luchar por ellas. Sin embargo, yo creo que ahora mi visión de la situación que tenéis vosotras, y las mujeres en particular, pero también los chicos, es que en muchas ocasiones os creéis que ya está todo logrado. Solamente por una razón, porque existen leyes que os comparan, cosa que nosotras no teníamos, pero sí que teníamos impulso, teníamos ganas, teníamos que ir superando retos, y ahora yo creo que la gente joven, yo me quedo admirada muchas veces que piensan que ya tienen todo resuelto y no es así. No es así porque todavía entre lo legal y lo real hay una brecha importante, que la iréis comprobando a lo largo de vuestra incorporación en el mundo laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito universitario. Es decir, que no creáis que está todo logrado, ni muchísimo menos. Es más, incluso yo creo que a veces ha proporcionado un poco de retroceso en la forma de abordar la problemática que tienen las chicas jóvenes hoy en día. Por tanto, quiero llamar la atención sobre ello. Aparte de esto, pues sigo avanzando en mi vida. Yo soy de Madrid. En mi época era bastante frecuente que los colegios públicos no fueran el mejor sitio para estudiar. Sin embargo, sí los colegios privados, que eran, por supuesto, con una educación segregada, de monjas, eran para las chicas, de curas, como se llamaba entonces, para los chicos. En mi caso, no se dio esta circunstancia. Y no se dio esta circunstancia por un tema que os voy a contar porque es parte de la evolución de la educación en España. Y es que los colegios en aquella época tenían zona de ricas y zona de pobres. Habían las alumnas que pagaban y las niñas que las monjas las acogían pero no pagaban. Entonces eso era una diferencia. A mi padre aquello le horrorizó. Y como lo horrorizó, nos mandó al Instituto Beatriz Galindo, que estaba en la calle Goya, que todavía existe. No el edificio era precioso, porque era un palacete impresionante que se le cargaba en un momento determinado, pero sin embargo sí que tenía una enseñanza mucho más abierta, sin discriminar. Y allí, en ese instituto, hice la primaria, porque tenía una zona aneja en donde se estudiaba los estudios que duraban hasta los 10 o 11 años, en que había un ingreso que se accedía al bachillerato. Ese ingreso era un examen muy formal, tan formal que con una foto de ortografía o 3 acentos ya no te leían el examen. Imaginaros, pues hasta qué punto aquello debía de ser muy útil, pero la realidad era esa. Entonces yo estudié allí y la verdad que tuve unos referentes extraordinarios desde mi punto de vista. La directora del instituto era doña Vicenta Arnal, que fue la primera mujer, como pone ahí, doctora en ciencias químicas en España. Era una señora que ya era un referente en aquella época, cuando las mujeres, como todos sabéis, pues todavía no tenían un acceso claro al ámbito, digamos, profesional de relevancia. Todavía no estamos un poco ahí, pero bueno, ahora ya hemos ido subiendo algunos escalones. Y por tanto ya era un gran referente. Era un instituto solo de chicas, solo de chicas. Por otra parte, teníamos educación física 3 horas a la semana, cosa que ahora se ha perdido, y que teníamos bastante deporte, bastante actividades. Esta era la profesora que teníamos. También teníamos otras profesoras que también eran muy relevantes. Por ejemplo, doña Mercedes Belaunde, que era profesora de geografía, que era una mujer relevante. También Irene Berrocal, que curiosamente, lo cuento porque un poco eran referentes que marcaban ya ciertos visos de diferenciación y de cambio, ¿no? Irene Berrocal y su marido, Vicente Laciana, eran profesores de dibujo, eran catedráticos de dibujo, pero eran los dos
dos. Era curioso, es decir, la mujer ya estaba a la altura del hombre. Y luego, pues un hecho extraordinario fue que mi profesor de lengua y literatura fue Gerardo Diego. Y Gerardo Diego pues, ha sido una figura incontestable de la generación del 27. No era muy buen profesor, esta es la verdad. Hacía unas historias tremendas cuando nos sacaba todos los días a leer todos los días, y cuando alguien se equivocaba decía: Gerardo, de esta te pegas un tiro. Y hacía cosas muy extrañas. Pero sí que también es verdad que este señor, a pesar de que estaba casado y tiene 3 hijos, pues tenía un pique un poco afeminado, en el sentido de que ya veíamos nosotros que tampoco era el clásico machito propio de la época. Contaba yo hace un momento que solamente tuve un profesor realmente machista, que fue un profesor de matemáticas, que cuando te equivocabas en algo te decía: señorita, usted la ha cogido de vino tinto, que es la peor. Y eso era lo más significativo. Pero bueno, quiero deciros que yo, en mi época de formación, de bachillerato, pues tuve unos referentes que yo creo que también marcaron, y que creo que los tenemos que tener en cuenta todos, porque a lo largo de la vida esos son aspectos que van dejando un pozo, y sobre todo que tenemos que aprovechar. Entonces, esta fue una época, a mi modo de ver, muy interesante, y que, bueno, fue mi primera formación, hasta el año 59, que estudié bachillerato en aquella época, y que continué después haciendo magisterio. Magisterio en la escuela María Díaz Jiménez, que en aquella época era también solo de chicas, y que tenía 3 años de estudio. En esa época, pues la verdad que a mí magisterio sinceramente me gustaba mucho. Yo ya estaba haciendo deporte, bastante deporte, y yo quería hacer educación física. Pero en mi casa, mi madre consideró que los estudios de educación física pues eran todavía muy poco serios, muy poco, y me dijeron que tenía que estudiar magisterio. Total, que alguien me podía estudiar magisterio, yo ya hacía bastante deporte, y curiosamente le contaba antes a la profesora Juana que la profesora de educación física me suspendió. Me suspendió porque yo no pegaba chapa en la clase de educación física, porque aquello a mí me parecía, pero yo creo que era una buena pedagoga, y dijo: esta chiquita que tiene muchos humos, se los vamos a bajar y la vamos a suspender. Y así fue como. Pero bueno, fue una época también bastante interesante en un sentido, pero quiero deciros que a lo largo de toda la vida todas estas experiencias pues se van sumando, te van formando. Posteriormente estudié educación física, y lo estudié en esta casa. La tercera planta de esta casa estaba en mi habitación, porque en aquella época se estudiaba interna. Tenías que ser interna. La única escuela, el único centro para estudiar educación física era esta escuela, que era una escuela de especialidades, en la que, regentada por la sección femenina, que era lo propio de la época, pues se estudiaban 4 carreras. Era educación física, enfermería, acción social o asistente social y hogar. Eran 3 años de estudios internos, y además el horario era de 9 de la mañana a 9 de la noche, con lo cual dio tiempo para una formación importante. Teníamos clases de todos los deportes, había atletismo, había baloncesto, balonmano, voleibol, gimnasia, ritmo, gimnasia deportiva, es decir, varios deportes, y luego materias teóricas como anatomía, fisiología, pedagogía, psicología. Es decir, el currículum formativo era muy similar al que luego en el Molinet. Era muy amplio, y además juntábamos muchas horas, pues al final nos daba tiempo de hacer muchas cosas. Incluido también, lógicamente, pues la misa de la mañana, los cánticos en gregoriano y cosas que vosotros probablemente os suene a chino, pero que en esa época pues eran habituales. Quiero deciros con esto que no podemos nunca analizar y valorar situaciones en un momento determinado con la vista del presente. Hay que verlas con la vista del momento en que esto se estaba produciendo. La verdad que para mí pues, fue bastante productivo el hacer magisterio.
Posteriormente, bueno, una vez que hice magisterio ya empecé a trabajar, pero posteriormente los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte se constituyeron en licenciatura. Y eso ocurrió que eran de grado medio, eran los estudios universitarios intermedios que había, y se constituyeron en licenciatura. Y eso fue en el año 81 que tuvimos todas las personas que teníamos esa titulación a hacer una convalidación para acceder al título de licenciados. Durante mis clases pues tuve la oportunidad de tener como profesores a dos grandes figuras del ámbito del deporte y de la educación física, como eran José María Cajigán, que fue profesor de teoría del deporte, de la actividad física, y a Miguel Pierna Vieja, que fue de historia del deporte. Son las dos figuras más relevantes que ha habido en España en relación con la actividad física y el deporte. José María, pedagogo, psicólogo, además muy relacionado a nivel internacional y que constituyó una avanzadilla en la conexión de las escuelas españolas con el resto de las escuelas europeas. Él tenía mucho reconocimiento, y Miguel Pierna Vieja porque realmente aportó al ámbito del deporte unos conocimientos, digamos, una trayectoria de todo lo que había sido el deporte antiguo, que en España prácticamente se desconocía. Creo que fue pues, bueno, un tema muy importante, una experiencia muy importante. Posteriormente, pues seguí haciendo los cursos de doctorado y también de magisterio, perdón, el máster en dirección y gestión del deporte, que ya esto es un poco, digamos, el plan formativo, por decirlo así. Evidentemente la formación no se acaba nunca. Esto es, digamos, lo académico, lo institucional, lo que tú luego tienes tu titulito, que te vale para algunas cosas, pero que tienes que rellenar, porque realmente todo esto lo que deja simplemente es, pues bueno, un pozo ahí que luego vas insertando las experiencias, cosa que a mí me parece muy importante. Muchas veces no damos importancia a las experiencias o a la formación académica, pero es que sirve como un entramado en el que luego se pueden ir colocando experiencias y cosas. Bien. ¿Cómo empecé con el tema del deporte? Pues el tema del deporte, como había comentado antes, en el Instituto de Enrique Galindo, que era sobre chicas, pues hacíamos mucho deporte. Fijaros bien, incluso no hace mucho en un seminario que hicimos en el INEF sobre el tema de la igualdad de género, una profesora, Cristina Mayo, una profesora del INEF de Valencia, dijo que ella pensaba que la coeducación había sido negativa para las chicas en el ámbito del deporte. En el sentido de que, y esto está comprobado que también es así, que el modelo que se hace en el ámbito educativo ha sido el masculino fundamentalmente, lo que ha alejado a muchas chicas de una práctica deportiva que cuando la escuela era segregada tenía. Esto evidentemente no lo toméis como que yo defiendo la escuela segregada, ni muchísimo menos, pero como casi todo en la vida tiene partes positivas y partes negativas. Pero bueno, la realidad es que en aquella época hacíamos bastante cosas. Yo me enrolé en gimnasia, tenía cualidades para hacer gimnasia y me enrolé en los equipos de gimnasia que tenía el Instituto de Enrique Galindo, que fuimos campeones de España en competiciones que se hacían a nivel escolar y a nivel de federación, e incluso pues participamos, yo recuerdo una participación en Francia, en Burdeos, con niños de 9 años, lo cual fueron experiencias pues, realmente muy relevantes, porque claro, en aquella época no era tan frecuente. Sí que es verdad, y tengo que deciros que había algunas percepciones por mi parte, como que algunos padres de mis amigas pues me veían como un poquito bichito raro, porque tampoco era tan frecuente que las chicas hiciesen deporte. Enseguida te ponían el titulito de machote o chicazo o qué, cosa que no es cierta. El deporte no modifica a las personas, no las modifica. Me comentaba una profesora como vuestra,
estábamos hablando de qué pasaba con que se pensaba que cuando se hace deporte las chicas se ponen con mucho músculo, eso no es cierto. Lo que ocurre es que, mira, en el deporte, y todos habéis estudiado en él, sabéis que cada deporte requiere de unas características morfológicas y funcionales determinadas. ¿Y qué ocurre? Que claro, si tú vas a hacer lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo, pues luego con mi tipología no tengo nada que hacer. ¿Qué ocurre? Que a quién se elige o quiénes van a este deporte, aquellas que tienen una identidad, no solo en las chicas, también en los chicos. Pero eso ha generado tópicos acerca del deporte que no están comprobados científicamente, no tienen ningún sustento científico, pero que en muchas ocasiones han generado un poco de rechazo de las mujeres al deporte. Y no solo de ellas, sino también de sus padres, un poco como que mi hija no va a hacer eso. Y de hecho todavía, aunque pensáis que hemos superado las cosas, nos encanta. Yo hace poco en el INEF, una alumna que es jugadora de fútbol y que además es jugadora profesional de fútbol, me comentaba que su abuela siempre dice: hija, ¿a ti no te gusta más hacer? ¿Te gustaría más hacer ballet? Que hay aquí en la cabeza una serie de modelos culturales que son los que, sin querer, de forma mimética, nos inducen a pensar que es lo que conocemos como los estereotipos de género, que nos inducen a ir a un lado o a otro. Y eso yo creo que es muy bueno. Yo de esta época realmente fueron mis inicios en el ámbito del deporte, que luego he continuado y que además agradezco enormemente porque me generaron el hábito deportivo, que creo que es imprescindible en la vida por la salud, pero también por el entretenimiento, por sentirte, digamos, funcional y productiva, que esto es una de las cuestiones que yo más valoro en el deporte para las mujeres. Porque mirad, los estereotipos de género han generado funciones separadas de hombres y mujeres. La función de los hombres es más salir de casa, digamos, más productiva, en el sentido de acercarse a lo que produce algo. La de las mujeres es más estética. Todo va cambiando, pero todavía sigue habiendo, hay un halo, digamos, de un componente de que las mujeres estamos para esto y los hombres estamos para eso. Yo creo que uno de los grandes valores del deporte, de la práctica deportiva, de la práctica para las mujeres, es que les hace ver su cuerpo como funcional. Su cuerpo no solo es para estar mona. Su cuerpo es porque saben dar una patada en un balón, su cuerpo es porque cuando nadan corren más que otros. Es decir, que yo estuve muchos años dando clase en la universidad, ahora os lo contaré también, y era curioso porque estuve dando clase de natación y una de las cosas que yo siempre he visto, quizá pues porque yo ya estaba metida en el tema de los estudios de igualdad, es que las chicas cuando salen de la piscina lo que hacen es recomponerse el bañador, colocarse el pelo y mirarse si hay algo o si les ha compuesto. Y los chicos enseguida te preguntan: ¿qué tal lo he hecho? Lo demás les importa poco. Y ahí hay una disparidad que digamos que se relaciona con esa visión que tenemos las mujeres. Así que a todos y a todas, mucho deporte. Vamos a hacer. Posteriormente de esta etapa, en la Escuela de Educación Física, que era esta casa, pues yo estaba en el equipo de gimnasia que representaba a España a nivel internacional. En esa línea pues participamos en las gimnastradas de Viena en el año 65 y en la de Basilea en el año 69. En el año 69 yo ya estaba casada, pero por supuesto ni a mi marido se le ocurrió decirme porque iba a ir ni a mí preguntárselo, porque realmente yo consideraba que eran mis propios derechos de venir a hacer lo que me gustaba. De todas formas, ya te digo que he tenido la suerte también de no tener un contexto limitador, todo lo contrario, pero que también nosotras podemos hacer muchas cosas. Es decir, que no solo tenemos que contentarnos con lo que los demás nos van conduciendo, sino también podemos hacer. Para mí fue una etapa extraordinaria
disfruté muchísimo. Entrenábamos todos los días aquí en el polideportivo, que por cierto, el polideportivo de esta casa lo inauguré yo con una demostración gimnástica que hicimos aquí, y veníamos a entrenar todos los días. Y yo dejaba a mi marido en su casa y yo me venía a entrenar, lo cual yo creo que es una cosa que también es importante tener en cuenta. Quizá os puede parecer que os estoy contando una milonga, pero de verdad que os aseguro que no es cierto, y algunas personas que hay aquí y que me conocen saben que es cierto. Quizá tampoco era la generalidad, pero sí que era posible, y eso es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo porque era una época, insisto, en la que todo eso todavía se veía como, al menos como novedoso, y hay que luchar por las cosas. Luego, pues a lo largo de mi vida he practicado todos los deportes y sigo practicando todos los deportes que puedo, porque realmente tengo hábito de deporte y mi mente necesita la relación con el deporte y la satisfacción que produce el deporte. Voy a seguir avanzando un poquito. Bien, una vez que me formé profesionalmente en el ámbito de la actividad física y el deporte, pues en el año 65 empecé a trabajar de profesora de educación física. Entonces, en aquella época, las clases de educación física estaban en manos todavía de la Asociación Femenina, que era, digamos, el órgano que regulaba todo lo relacionado con la educación física y con el deporte. De tal manera que cuando acababas, pues te asignaban un colegio, te asignaban una... A mí en ese caso me asignaron un colegio, que es el Colegio SEC de Madrid, en el cual, pues la verdad, tuve la suerte de que era un colegio bastante avanzado, en el sentido de que me dio muchísimas posibilidades para desarrollarme profesionalmente. Aunque inicialmente era solo de chicas, después, ahora lo veremos, como sabéis, en el año 70, la ley Villar-Palasí, la ley de educación, creó la posibilidad de la coeducación, de tal manera que a partir de ese momento los colegios podían ser mixtos. Y realmente pues yo aquí tuve mis primeras clases en las que fui haciendo mis primeros avances profesionales en el ámbito de la educación física, con muchos medios, formando un colegio privado, con bastantes posibilidades, con gimnasios, con mucho material, y eso pues también fue una suerte. Antes hablábamos de que el azar también juega un papel importante en el desarrollo de las personas, porque hay que formarse, pero también es verdad que muchas veces pues la suerte te acerca a un talento social. En ese sentido, pues la verdad, muy satisfactorio poder hacer innovación y muchas cosas que todavía en ese momento, sobre todo fijaros que la educación física en esa época era muy mecanicista, era una educación física, estaba cambiando a la introducción de modelos más dinámicos, más basados en la psicomotricidad, más basados no en el logro de un movimiento perfecto, sino en el proceso de hacer actividad, en ese proceso más que en el fin de hacerla perfecta. Y todo eso yo lo viví y la verdad que tuve la oportunidad de experimentarlo con mis alumnos. De tal manera que en el año 70 que aparece, digamos, la coeducación, pues este colegio decide introducir chicas y chicos en el mismo centro. El colegio en aquella época, ahora sabéis que tienen varios colegios en Madrid, pero en aquella época estaba en la calle Arturo y introduce chicos y chicas desde abajo y las clases son mixtas. Entonces yo me encontré que tenía que dar clase a niños y a niñas. Aquí, por ejemplo, pues esto es lo más pequeño, pero no todas las edades. Lo cual pues también había profesores de educación física y profesoras y todos dábamos a todos, lo cual fue una gran experiencia también. Porque claro, daros cuenta que los chicos estaban y todavía están muy acostumbrados a un tipo de movimiento más cercano al modelo masculino que al modelo femenino. Estas imágenes que veis ahí, en aquella época, años 70, 72, 73, 74, en Madrid se celebraba todos los años un encuentro que se llamaba Festivales Gimnásticos de Madrid.
Y en ese encuentro lo que se mostraban eran nuevas tendencias en el ámbito de la educación física y el deporte. Y con mi experiencia adquirida en esos años, pues presentamos en estos festivales gimnásticos un grupo de niños y niñas que fue muy novedoso, haciendo actividad física con música y juntos los chicos y las chicas. No era nada frecuente, de tal manera que en el colegio tuvimos que hacer una reunión de padres para explicarles a los padres que ni los niños eran maricas, ni los chicos eran maquitos, ni las chicas eran chicazos, sino que simplemente estábamos avanzando en modelos, digamos, más cercanos a la unión y a una formación más estudiada, más investigada, mejor para los chicos y las chicas. Y estas son las imágenes del Palacio de los Deportes de Madrid, en donde se hacía pues todas estas demostraciones, que por otra parte pues también recogía imágenes del nodo y era una difusión importante de nuevas formas, también por ejemplo educación física o de gimnasia con niños ciegos, con chicos y chicas ciegos, sordos, de distintas situaciones, y era realmente bueno, pues una actividad, a mí me parece, de difusión de nuevas tendencias, que hoy en día pues, realmente también es verdad que hoy tenemos muchos mecanismos, mucho más de difundir y de enterarnos de cosas. Pero daros cuenta que estoy hablando de años 72, años 73, hoy ya muchos años de diferencia, 50 años, parece que no, pero es bastante. Luego también, dentro de este mismo centro, tuve la oportunidad de trasladarme 2 años a Paraguay. Y os cuento un poco el porqué. Mi marido, que también era profesor del colegio, también era profesor del colegio, le ofrecieron la posibilidad de montar un colegio de la misma marca en Asunción, en Paraguay. Total que, bueno, primero fue a Ecuador, montó uno en Ecuador, sí, pero estuvo poco tiempo, y luego otro en Paraguay en el año 88, que fue. Y iba a estar más tiempo, bueno, yo pedí una excedencia en el INE, que ya estaba de profesora en el INE, y me marché con él de profesora de educación física, es decir, de profesora de educación física de las clases de los niños. O sea, yo no iba allí. Y fue una experiencia extraña. Porque es que allí todavía no había coeducación, de tal manera que las clases, los colegios y las clases, pero esto como era un colegio que era nuevo, que era español, que era otra cosa, pues realmente se permitió el hacerlo. Y como anécdota os cuento que las clases de educación física, que eran un poco novedosas en ese sentido, venía una furgoneta del Ministerio de Educación con 8 o 10 personas a ver las clases. No sé a ver si yo me convertía a las niñas en niños o a los niños en niños. Pero bueno, quiero deciros que son experiencias muy enriquecedoras. Y ir a Paraguay en esos años, a Asunción, para mí era un retroceso enorme en lo que es la sociedad, el momento. Era increíble. Por ejemplo, las reuniones del Ministerio de Educación no eran sobre currículum, no eran sobre materias, eran sobre la alimentación que tenían que tener los niños, es decir, cómo se podía proporcionarles vestimenta, porque realmente las condiciones del país eran muy precarias. En esa época, por lo que yo supe, la media de formación en el país era de un segundo de básica, la media de formación. Quiero deciros con esto que había una situación realmente muy precaria. Sin embargo, luego en la calle, fijaros, esa imagen que os he traído ahí, es una imagen de la calle. Una imagen que me encontré en la calle, es decir, que muchas veces la realidad supera la ficción o no sé qué, como se dice. Porque los niños y las niñas jugaban abiertamente con lo que encontraban en la calle, pero sin embargo, el régimen establecido era que los chicos hacían una cosa y las chicas hacían otra.
el cuadro, pues no cabe duda, ha cambiado bastante, es evidente, pero para mí también fue pues, una experiencia muy enriquecedora el comprobar cómo hay diferencias, hay distancia entre unas culturas y otras culturas, incluso dentro del mismo idioma, porque para mí, por ejemplo, pues fue tremendo, cuando das una clase, allí, por ejemplo, a un niño no se puede decir coger, porque coger tiene una interpretación en Sudamérica, en muchos países de Sudamérica, como joder. Imaginaros lo que es en una clase de educación física, que estás jugando con balones, con cuerdas y tal, estás modificando tu lenguaje continuamente para no decir la palabra coger y decir agarrar, tomar. O sea que todo eso es muy complicado, parece una tontería, pero es bastante complejo y bastante complicado. Pero son experiencias extraordinarias que yo creo que cualquiera que pueda tenerlas, pues es muy importante. Bueno, ya voy a seguir avanzando. Creo que estoy hablando de mucho, ¿no? No sé si tienes previsto que al final haya un debate o quieres que hagamos alguna... Bueno, de todas formas, si os aburrís, tenemos que acabar. En el año 73 tuve la posibilidad de salir a una plaza en el INEF de Madrid y bueno, pues entonces entré a unas oposiciones que no eran tan rígidas como las de ahora, ya que también es la realidad, eran mucho más light, eran mucho más sencillas, y entré de profesora en el INEF. Anteriormente había tenido yo una posibilidad de entrar de profesora en esta escuela, de la Ribera, porque la profesora de gimnasia, como yo ya tenía bastante trayectoria en práctica deportiva y gimnasia, quería que me quedara con ella de profesora. Pero entonces me llamó la directora de toda la casa y me dijo que como no era de sección femenina, que no podía ser profesora. Así que me quedé sin ser profesora de aquí y me fui al colegio SEC, que tuve muy buenas experiencias. Pero son realidades existentes que en un momento, porque en aquella época muchas de las personas que estudiaban aquí eran de colegio, pero yo tampoco tenía nada en contra, sinceramente, porque creo que también la sección femenina hizo muchas cosas positivas. Pero yo no, circunstancias, no sé si familiares o lo que fuera, pues yo no era de sección femenina, entonces no me dejaron. Pero luego entré en el año 73, ya de profesora, y ahí bueno, pues he estado hasta que me he jubilado en el año 2008, y he tenido la posibilidad de impartir pues, esas materias, que también, por otra parte, hay muchos que creen que cambiar de materia es perjudicial. Yo opino lo contrario, quizá por mi carácter que es inquieto, a mí me parece que cambiar de materia te obliga. Y todo lo que sea obligarte a no abrirte me parece muy positivo. Entonces, pues he cambiado de varias asignaturas, dando pues, algunas como desde la didáctica, la gimnasia, que luego pasó a llamarse gimnástica, y que ahora se llama análisis del movimiento, en fin, los cambios que se van produciendo en el ámbito de los currículos de formación, que muchas veces son los nombres. Esa es la realidad. Todas esas materias pues, también me han ido dando la posibilidad de abrir nuevos horizontes para ver cosas diferentes, sobre todo para no creer que todo está hecho, que todo está hecho. Siempre hay cosas que hacer y siempre se puede innovar y siempre se puede ir hacia otros derroteros. En el año, después de mi estancia en Paraguay, cuando regresé, pues en el INEF de Madrid pues había unas elecciones para, digamos, los puestos directivos. En aquella ocasión, yo en el año 90, pues accedí al puesto de secretaria general de Estado con el profesor Hernández Vázquez, un grupo de 5 personas que éramos los directivos. La verdad que fue una experiencia. Yo ya había hecho el máster de gestión y dirección del deporte, con lo cual yo ya tenía una cierta formación, y por otra parte me gustaba el ámbito de la gestión, me parece que es muy creativo, que hay que cambiar cosas, y entonces estuve desde el año 94 al 98 de secretaria, perdón, del año 90 al 94 de secretaria.
En el año 94, estaba el director, que era José Luis Hernández Vázquez, que se le conoce, por algunos también le conocéis, pues que además ya cumplía los 4 años que tenía, y entonces, pues no sé cómo me dio por la cabeza el presentarme las elecciones. La verdad es que me planteé, bueno, mis compañeros que tienen la misma formación que yo, que tienen las mismas posibilidades, son capaces de hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y la verdad que eso fue lo que me animó. También un grupo de profesores y profesoras que me animaron a hacerlo. Y bueno, pues salí elegida directora. Y la verdad que también fue una experiencia extraordinaria. La verdad que el tema de la gestión me parece apasionante en el sentido, aunque en el ámbito educativo está más limitada que en otros ámbitos, pero me parece apasionante y para mí fue muy, muy enriquecedor. He pasado a la historia como ser la primera y la única mujer hasta el momento que ha sido directora del día, pero tampoco tiene ningún mérito, son circunstancias que en la vida van surgiendo, que tú en un momento determinado das un paso adelante o te tiras al vacío y dices, bueno, pues ya veremos. Fue una época de muchísima dedicación, sobre todo horaria, porque todos los puestos de gestión en el ámbito universitario requieren un esfuerzo enorme, muy poco reconocido, ni económicamente, ni de ningún modo, pero sí que te proporcionan pues, unas experiencias, yo creo que merecen la pena como persona, También a veces enfrentamientos y a veces también, pero bueno, eso forma parte del quehacer diario de todos y yo tengo muy buena experiencia. Al hilo de todo esto, pues quería contaros, que ya lo ha dicho el profesor Carlos, pues algunos reconocimientos que he tenido a lo largo de mi vida, pero os los quiero comentar no tanto como reconocimientos personales, sino como avances que ha habido en la sociedad en relación con el reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento de que las mujeres también tenemos que avanzar y que ocupar puestos y que poder. En primer lugar, el reconocimiento que en el 2003 por parte del Consejo Superior de Deportes tuvo relación con un hecho, y por eso traigo los reconocimientos aquí, no porque quiera llenarme de gloria, ni muchísimo menos, sino simplemente porque todos tienen su sentido. En el año 2008 se aprueba la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Yo no sé si esto lo Esta ley tuvo su trámite anterior y desde el Seminario Mujer y Deporte, que ya estábamos trabajando en él, hicimos muchísimo esfuerzo y mucho hincapié en que se incluyera unos artículos relacionados con el deporte. De tal manera que nos dirigimos al Consejo Superior de Deporte, a las personas que en ese momento estaban dirigiendo el Consejo y también al que entonces no era Ministerio de Igualdad, creo recordar que era Secretaría General, que estaba Soledad Murillo de Secretaría General. Entonces nos dirigimos a ellos para decir que el ámbito del deporte, que tiene unas connotaciones especiales, y si no se articulaba algo dirigido expresamente al ámbito del deporte, se iba a ver anulada la igualdad en los deportes. Y la verdad nos hicieron caso que se incluyó el artículo 29, creo que era el artículo 30, no recuerdo muy bien exactamente, en donde se puso expresamente que el ámbito del deporte debía de someterse a toda la normativa que establecía la ley de igualdad, igual que cualquier otro ámbito. Y al hilo de eso, fue como se nos concedió a mí este premio, digamos un poco, pero que tiene importancia en el sentido de que es en el fondo también un reconocimiento de que algo que no está funcionando adecuadamente, tú puedes hacer porque mejore o porque por lo menos se tenga en consideración. Tampoco es que hayamos mejorado muchísimo, pero bueno, algo hemos hecho. También esto fue una sorpresa, el que un día me llamó por teléfono y el embajador de España en un país nórdico, y que iba ahí ¿cómo se llama?
el Instituto Europeo de Igualdad de Género da unos premios que nunca ha dado ningún ámbito del deporte, nunca, y que entonces querían dar uno al ámbito del deporte, y que bueno, sabían de nuestro trabajo, de mi trabajo y tal, y que querían proponerme para el deporte. Esto no es un premio en sí, es que el Instituto Europeo de Igualdad de Género cada año publica un calendario en el que cada mes del calendario es una mujer representativa. Entonces, a mí me pareció, la verdad, un hecho importante, no por mí, sino por el hecho de elegir una persona del ámbito del deporte. Porque en el fondo son logros que tú vas consiguiendo para el ámbito, no tanto para ti, aunque luego se reconozcan a lo mejor en una persona. Pero la realidad es que son pasos que vas haciendo. Luego también, otra sorpresa fue esta, que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que tiene su sede en el Consejo General del Poder Judicial, da anualmente también unos premios para personas, instituciones que trabajen por la igualdad de las mujeres. Y de repente pues también me llamaron y no es que te busquen, pero también es verdad que si tú actúas y estás en el sitio, pues al final también un poco María Cazorla, que fue profesor mío en el máster, pues me conocía el trabajo que hacíamos en el seminario y bueno, pues me fue una propuesta y al final pues me parece que son hechos que también son, sobre todo también porque te dan voz y te dan la palabra en ámbitos que en otros que no está muy reconocido en el deporte y entonces al final pues oye, dar un premio en el ámbito deportivo a mí me parece importante. Y ya pues este fue el más importante que hemos dado recientemente, que es unos premios que da anualmente el Consejo Superior de Deportes, que es el Premio Nacional de Deporte, que también fue motivado pues un poco por nuestro porque una de las cosas que siempre hemos intentado desde el primer, quizá por la cercanía con el Consejo Superior de Deporte, es influir o por lo menos estar siempre incidiendo en normas que favorezcan a las mujeres en el deporte. En ese sentido, pues lógicamente el Consejo Superior de Deportes tuvo este reconocimiento y este último que nos han dado también, creo que es un poco ya, porque somos mayores. Vamos a darles un premio pero vamos, que no tienen mayor importancia, pero sí tienen importancia, como os estoy diciendo, relacionándonos con hechos en los que tú has podido, tener cierta participación, pero realmente el premio es más al hecho y al avance que se está produciendo más que a la persona, que al final pues no vale para mucho. Bueno, y ya después de esta trayectoria un poquito así más personal, todavía tenemos tiempo, ¿no? Voy a hablaros más de lo que es el trabajo en el ámbito de las igualdades. En el año 90, la profesora de pedagogía de Velázquez, que era la directora del departamento de pedagogía en ese momento, que nunca ha hecho deporte, pero sí que, pues crea este seminario, un seminario permanente en una etapa en la que los currículos informativos tenían seminarios opcionales, pero que contaban para el currículum de formación de la licenciatura. Entonces crea este seminario y se empieza a trabajar yo, que estaba ya interesada por el tema, pues estoy con ella, evidentemente, y ahí hemos ido trabajando. Inicialmente pues era casi un club de amigas. María José, que lo ha conocido casi desde el principio, además ha trabajado muy intensamente en ello, pues sabe que nosotros hacíamos cosas, casi todas las personas que venían eran mujeres, eso por un lado, mujeres a veces ya concienciadas, a lo mejor nuestro trabajo pues era fácil, y empezamos a trabajar todos los aspectos relacionados con la igualdad de género en el ámbito del deporte. Y a partir del año 2006, pues yo asumí la dirección, Belinde también se jubiló, siempre he estado ligada,
vicepresidente, ella como directora, yo como vicedirectora, pero yo no estoy llevando, y ahí seguimos. Cuando yo me jubilé, la Facultad de Centro sometió a criterio si podíamos seguir con el seminario que ya no es seminario permanente, que no es un seminario de actividades, de hacer cosas, y más bien una asociación, y seguimos haciendo cosas. Ahí de vez en cuando ha habido un parón importante con el tema de la pandemia, evidentemente, pero bueno, ahí seguimos haciendo cosas. Este seminario no lo voy a leer todo porque es un rollo, pero sí decido que sus objetivos fundamentales eran analizar qué pasaba con las mujeres en el ámbito, qué situaciones tenían, cómo se las trataba, qué podían hacer, qué no podían hacer, es decir, estudiar todos aquellos aspectos que relacionan las mujeres con el deporte. Y efectivamente pues hemos hecho muchísimas actividades, tratando sobre todo de difundir los conocimientos que se iban encontrando, también de analizar situaciones concretas, orientar también a los organismos deportivos de qué políticas se podían hacer, qué se podían hacer, formar incluso a las propias deportistas, que muchas veces no son conscientes de la discriminación a la que están sometidas, es decir, todo un abanico, digamos, de objetivos que hemos ido trabajando, también pues, tratando de formar a profesionales dentro de nuestra propia facultad y fuera de la facultad, es decir, haciendo actividades que nos han permitido pues, cada vez digamos, dar una mayor visión de cuál es la situación, pero no solo eso, sino también de avanzar, porque muchas de las cuestiones que ahora parecen normales y que son aceptadas bueno, en todos los ámbitos y también en el deporte, pues no eran nada normales que ocurriera. De tal manera que hemos intentado pues, ser ahí como un punta de lanza que abriera, digamos, un camino, un abanico dentro del ámbito universitario, dentro del ámbito científico, porque es verdad que muchas veces se han hecho cosas, pero es que el deporte, sobre todo los avances, tienen que estar, digamos, apoyados científicamente para desterrar malas cosas, malas formas, pero también para abrir nuevos caminos. Yo antes os comentaba lo de los tópicos. Los tópicos que no se ha investigado sobre ellos. No es cierto que una mujer por hacer deporte se vea influida su maternidad, pero se creen y eso está ahí. Entonces tiene que haber la universidad, además, principalmente, porque es, digamos, su función, es estudiar los fenómenos sociales y abrir caminos hacia nuevas formas de entender esos fenómenos sociales. Y sobre todo ampararlos desde la ciencia. Luego hablaremos al final, porque ahora mismo hay todo un debate importantísimo en relación con las leyes de autodeterminación de género y su incidencia en el deporte. Y eso ahora mismo es un tema que hay que analizar, pero que hay que analizar científicamente, porque si no, faltan los medios de comunicación y lo meten aquí como si fueran verdades absolutas y no. Entonces, esa ha sido un poco nuestra idea, ¿vale? Fomentar, digamos, el estudio de la situación de las mujeres en el ámbito del ¿cómo lo hemos hecho? Pues sobre distintas acciones. La primera de ellas, o una de ellas, fue crear una asignatura específica en el plan de estudio del INEF de igualdad de género, de deporte y género. También programar cursos de doctorado relacionados con el tema de las mujeres en el deporte, tesis doctorales, es decir, poco a poco ir creando un cuerpo científico que apoyase, digamos, cuál es la situación real de las mujeres en el deporte y que permitiese avanzar y también generar políticas que solucionasen los problemas existentes. Realmente, pues un poco hemos ido de esta situación, antes también comentada, con los cambios que hubo en los procesos informativos con motivo de Bolonia, pues sabéis que quedaron reducidos muchos títulos universitarios
de los años y con ello también se modificaron digamos, las materias. Y con esa situación la asignatura de deporte y género pues se quitó como opción dentro del currículum y es absolutamente opcional mediante actividades. Es verdad que ya no es la misma época que antes, pero sí que yo creo que se ha perdido alguna oportunidad de hacerlo de una manera más formal, porque ahora, pues bueno, el que quiere va, el que no quiere va, el que está interesado o no está interesado, pero evidentemente la formalidad que da una materia que está incluida en el currículum, yo creo que no. Yo antes le comentaba a José que yo creo que el tema de la transversalidad, de la igualdad, de la perspectiva de género en cualquiera de los ámbitos, a mí me parece que es una selección. En el ámbito universitario, en el ámbito formativo lo es, porque deja a criterio del profesor incluir o no la perspectiva de género en la materia que imparte. Cuando el mundo está hecho por hombres y mujeres y muchas de las materias que se imparten tienen connotaciones diferentes en relación con las mujeres y con los hombres. Por tanto, es necesario. Pero bueno, con los avatares de los avances de los estudios universitarios y de todos los estudios, en fin, hacemos lo que podemos. ¿Qué otras cosas hacemos? Pues yo creo que una de las cosas que han sido más fructíferas en este seminario ha sido la creación de unas jornadas anuales formativas, que cada año se dirigían a un tema monográfico. De tal manera hemos tratado prácticamente pues, todos los temas y a la que han ido asistiendo pues, profesionales, alumnado. Sobre todo lo que hemos visto también es que poco a poco se han ido incluyendo más hombres en más interés de los hombres por estos temas. Mira, en las primeras jornadas que hacíamos prácticamente eran todas mujeres, algunas habéis sido, lo sabéis, pero ahora cada vez vemos que hay más interés también por los hombres, pero claro, bueno, ya son avances importantes y es quizá de los últimamente, pues el último consejo está relacionado, ha sido una jornada dentro del INEF sobre el tema este que os apuntaba de la autoidentificación de género y su incidencia en el ámbito del deporte de competición, que tiene una situación muy especial y que luego, si os parece, comentamos. Hemos hecho muchas publicaciones, investigaciones, hemos tratado pues, de difundir cada año en el seminario, hacíamos una memoria, esa memoria se mandaba a la biblioteca no solo de nuestra universidad, sino también de otras facultades del ámbito del deporte y bueno, pues hemos ido haciendo publicaciones diversas que hemos considerado que trataban un poco de difundir pues, una idea de igualdad en el ámbito de la actividad física y deportiva. También una de las cuestiones que nos hemos planteado y que perseguimos es la relación con otras instituciones y organismos. Una de las cosas que nosotros hemos observado es que muchas veces el trabajo en una misma dirección se hace pero desde puntos muy diversos y además sin conexión. De tal manera que se trabaja doblemente, porque yo lo hago aquí, tú lo haces allí, el otro allí, y aunque el fin último venga a ser el mismo, pero no hay una... Entonces, la idea nuestra también ha sido esto, la de tratar de coordinar con organismos e instituciones, tanto del ámbito nacional como internacional, que tengan interés o que se muevan en la línea de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos relación, quizá una de las más potentes que hemos tenido siempre en el seminario ha sido con el Instituto de la Mujer, ahora ya denominado Instituto de las Mujeres.
siempre nos ha apoyado bastante. Muchos de los seminarios que hemos hecho han estado financiados por el Instituto de la Mujer y eso nos ha permitido pues, hacer algunas publicaciones, también con el Consejo Superior de Deportes, con el Comité Olímpico, a nivel nacional. Y a nivel internacional, pues son organismos que llevan trabajando muchísimo tiempo, como el Instituto de Igualdad de Género, el IWG, que es un grupo internacional de mujer y deporte, que no está ligado a ningún ámbito político ni a ningún estado, que es puramente independiente y que organiza también pues, actividades, publicaciones y sobre todo un congreso cada 4 años que de alguna manera aúna enfoques y lanza mensajes de cómo seguir actuando en la igualdad de género en el deporte. En cuanto a la difusión, hemos hecho siempre lo que hemos podido, desde la perspectiva de que creemos que solo las mujeres, o mejor dicho, si las mujeres no nos preocupamos, pues tampoco nadie se va a preocupar. Esa ha sido una de nuestros principios. Y sobre todo en los últimos años, en cuanto a que las mujeres tienen que estar en los puestos de gestión y de dirección. Porque mira, no solo es por querer mandar más, sino porque la visión de la mujer es en ciertos aspectos diferente y por tanto debe ser incluida. Es por ello que nosotros siempre hemos tratado de que exista, digamos, la perspectiva de que los puestos de gestión tienen que estar las mujeres. Algunos estudios que hemos hecho nos han dado como resultado que, por ejemplo, en las federaciones deportivas, cuando se incluyen mujeres, estas van a los puestos inferiores, pero no solo en el ámbito del deporte, también en otros ámbitos. Pero también hemos destacado que cuando los procesos de acceso están basados en pruebas objetivas, las mujeres. De lo cual se deduce que es que hay lobbies establecidos que no permiten que las mujeres hagan. Habréis oído seguramente del famoso techo de cristal. El techo de cristal no es nada más que algo intangible, pero que hace que las mujeres no lleguen arriba. Las universidades, supongo que todos conocéis, los profesores universitarios, los estudios que se han hecho, la Universidad Politécnica a la que pertenece el INEF, para que haya una mujer catedrático, tiene que haber 8 hombres catedráticos. Las relaciones humanas. Aquí un poco menos, en la Complutense, pero vamos, no creáis que difiere mucho. ¿Qué quiere decir esto? Pero curiosamente, en comparación con esto, cuando analizamos los expedientes académicos, resulta que los mejores expedientes académicos son de mujeres. Que las mujeres cavan más tesis doctorales que los hombres. Pero algo está pasando ahí. Los filtros realmente están todavía teñidos de androcentrismo, de que los hombres valen más que las mujeres. No quiero hacer con esto aquí un mundo de esta situación, pero son realidades que tenemos que cambiar. En este sentido también, bueno, pues hemos tratado siempre de hacer algunas cosas, como este artículo que hicimos con motivo del centenario del acceso de las mujeres a la universidad, porque aunque ahora las mujeres seamos más de la universidad, es un porcentaje mayor de mujeres que de hombres como alumnado universitario, eso no siempre ha sido así, evidentemente. Y ya hablamos de mujeres que se han tenido que vestir de hombres para poder asistir a una clase universitaria. Claro, eso hace más de 100 años, pero sin esos extremos todavía hay situaciones muy concretas. Estas mujeres, a veces, cuando sonaba el timbre para salir fuera al pasillo, los profesores se las llevaban a su despacho para que no se las comieran, o por lo menos con el temor de que se las comieran, cosa que no era así, que no eran prioridades. Bueno, pues todo eso también quisimos reflejarlo en esta publicación que se hace en la Universidad Politécnica con motivo del centenario del acceso de las mujeres a la universidad. Últimamente yo estoy muy ligada a través del Consejo Superior de Deporte, porque en el año 2006, creo recordar que estuvimos en Bolivia en 2006, ¿no, María José? O 2008, pues
ya se creó dentro del Consejo Iberoamericano del Deporte, que es una organización internacional para el tema deportivo, una sección orientada a la igualdad de género en el ámbito deportivo. Y es la Red Iberoamericana del Deporte. Y dentro de esa red pues, están haciendo actividades diversas. En estos momentos soy un poco la coordinadora de esa red y estamos haciendo diversas actividades muy orientadas a la población iberoamericana, porque realmente si aquí estamos todavía con situaciones bastante complicadas, no os quiero contar nada en otros países donde los niveles culturales son muy inferiores y donde los tópicos, la cultura, precisamente por ello, están mucho más insertados y es mucho más difícil de andar. En este caso aquí estoy recientemente en el mes de abril en Santo Domingo. La señora que está a mi lado es la directora del Instituto Global de Deporte y Educación Física de las Mujeres. La señora Hayosmi, que estuvo en este encuentro y que está tratando también de aunar un poco en la línea que os comentaba antes, acciones que provienen del Instituto. La UNESCO está muy orientada y se ha creado específicamente para el ámbito de la educación física y del deporte. Y bueno, ya estoy llegando casi al final y deciros que lo que en estos momentos estoy haciendo, porque estoy jubilada y hace años sigo trabajando en el tema, y ahora mismo lo que estamos haciendo desde la Red Iberoamericana es queremos hacer un estudio de cuál es la situación de las mujeres en el ámbito de los países iberoamericanos. Para ello, de momento, hemos hecho un estudio piloto sobre 5 países, que son Argentina, Colombia, Costa Rica, España y Uruguay, y a partir de este estudio piloto lo que queremos es establecer una serie de indicadores que nos permitan hacer una evaluación en todos los países de la región iberoamericana, sobre todo para a partir de ahí poder aplicar políticas efectivas en aquellos ámbitos en los que sea necesario. Entonces es muy importante siempre saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo está la situación y también para hacer evaluaciones en el tiempo, porque si no sabemos de dónde partimos, no podemos saber cómo estamos avanzando y si lo que estamos haciendo está bien, está mal o es regular. Por tanto, en ese sentido también. También estamos trabajando en el tema de la implantación de planes de igualdad para los países de toda la región iberoamericana, con el fin de tener referentes en el tiempo que nos permitan ver también si avanzamos o no, con objetivos y aspectos, digamos, determinados. Y últimamente, por todo este tema que ha surgido a raíz de la aprobación de leyes de autoidentificación de género, estamos trabajando en la incidencia que la aprobación de esas leyes y la posibilidad de que hombres y mujeres puedan acogerse a ellas y puedan competir en una categoría que no es la suya de su sexo nativo, eso está generando una problemática muy grande a nivel internacional. Porque claro, sobre todo en el deporte de competición y alta competición, el Comité Olímpico Internacional, que ha habido que el pastel era excesivo para sus posibilidades, lo que ha hecho ha sido delegarlo a las federaciones. De manera que cada federación tiene que hacer lo que... Y ahí hay una batalla bastante importante. Sobre todo por una razón, porque el deporte de alta competición se basa en la igualdad de oportunidades. Y el deporte es una actividad en la que lo biológico, lo funcional, tiene un peso específico determinado. De tal manera que para sentarse en una silla da igual que midas 2 metros o que peses 70 kilos o que tengas una fuerza de 60, de 80 o 90, pero para competir en el deporte eso no es igual. De tal manera que se está viendo que si se admite de manera indiscriminada a personas que han nacido en un sexo hombre, por ejemplo, y
se autoidentifican como mujeres y pueden competir en la categoría de mujeres, eso va a acabar con el deporte femenino, porque claro, ya se ha visto en muchos casos que han saltado a la prensa, de natación, de otros, que eso genera un problema enorme. Claro, ese problema lucha, o la solución de ese problema lucha entre los derechos de las personas y las situaciones o los derechos de los deportistas y de los deportistas. En el ámbito del deporte, la igualdad de oportunidades son las reglas de juego. Precisamente por esas reglas de juego no se admite el doping, no por salud. No. El deporte de alta competición, la salud es una historia aparte. Simplemente porque rompen las reglas de juego. Porque si un señor se dopa o una señora se dopa, ¿qué es lo que ocurre? Que la igualdad de oportunidades se rompe. Esto pues, es una situación muy similar, en muchos casos, aparte de otras connotaciones que tiene la ley en la que no nos metemos en absoluto, y además no solo eso, sino que respetamos a las personas que deciden autoidentificarse en un sexo diferente, en un género diferente al que nace. Pero en el ámbito del deporte eso hay que estudiarlo. Ya desde hace muchos años, el ámbito del deporte se ha encontrado con algunos problemas relacionados con las personas que por razones de alteraciones genéticas o cromosómicas tienen, digamos, aspectos, bueno, no solo aspectos, capacidades, características que difieren. Todos recordaréis, algunos, el caso de Zendaya, que sabéis que es una mujer que tiene una apariencia bastante masculina y que esos temas se han ido resolviendo, digamos, descendiendo o exigiendo que se desciendan los niveles de testosterona en sangre para poder competir. Pero también es verdad que la ciencia, que sigue estudiando, lo que yo decía antes, ha visto que el descenso de los niveles de testosterona no modifica las capacidades físicas y funcionales que se establecen en la adolescencia y que no se modifican con los descensos. Con lo cual, bueno, no voy a dejar ahí ese campo abierto porque realmente es un problema sin resolver por el momento y de muy difícil solución. Nosotros hemos hecho hace unos días una webinar de la que hemos sacado unas conclusiones y lo que hemos tratado es de estudiarlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la experiencia de los deportistas. Esos 5 puntos para abordar el tema de una manera, digamos, multidisciplinar y además científica, exenta de intereses políticos en los que muchas veces está teñida toda esta problemática e incluso a veces pues, de intereses o perspectivas socioemocionales como que se las quiere excluir o se los quiere excluir. No. Vayamos a otro terreno que no es el de la exclusión. Yo, porque un señor que tiene una alteración visual no pueda pilotar un avión, no se le está excluyendo. Es que hay una serie de características que se requieren para hacer determinadas cosas. Mira, en el INEF, por ejemplo, en varias ocasiones nos han preguntado si las pruebas de los bomberos deberían de hacerse diferentes para las mujeres y para los hombres. Nosotros hemos dicho que no. Si las pruebas lo que hacen es establecer los niveles mínimos para acceder a unas actividades que requieren ser bombero, tienen que ser iguales, porque si una persona se tiene que bajar a un individuo de 80 kilos desde un 6º piso, vamos a ver qué, yo mujer no, ahora me bajo y sube el hombre. No, o sea, vamos a ver, hay una serie de cosas que hay que establecer, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces las pruebas que se establecen en el ámbito de los bomberos, en el ámbito de la policía, etcétera, no son porque se requiera esas capacidades para hacer esa función, sino porque son una manera de quitar alumnos de medio, como ocurre en la universidad. En la universidad, sabéis que la nota de corte no es porque para ser medicina tengas que tener unas características, sino que mucha gente pide medicina y no la nota para que den un ejemplo de medio. Y bueno, yo creo que ya os he contado casi todo. Simplemente, bueno, pues deciros que mi experiencia a lo largo de los años lo que me ha hecho ver es que las mujeres estamos avanzando, pero que sigue habiendo todavía muchas mujeres, que estas cada vez son más sutiles,
menos manifiestas. En eso la gente joven tenéis que tener mucho cuidado porque, insisto, la ley no me da nada más que el derecho a hacer, pero si luego las condiciones que tengo no son, por ejemplo, yo tengo que trabajar, no se tiene en consideración, si tengo un hijo, si no lo tengo, y hablo igual para los chicos, ¿no? Es decir, que una serie de cosas, pues no puedo hacer. Si a mí cuando voy a un trabajo me preguntan, ¿usted tiene previsto casarse? ¿O tiene previsto tener hijos? Oye, esas cosas siguen ocurriendo, a pesar de las leyes, esas cosas siguen ocurriendo. Entonces, yo considero que realmente es necesario seguir avanzando, implantar políticas, hacer actuaciones, dar apoyos sociales a las mujeres y también a los hombres que tienen sus obligaciones, y por tanto yo creo que se necesita involucrar a la sociedad en esta problemática que es la igualdad de género. Y ya para terminar, pues una reflexión. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar la sociedad, es evidente. Tenemos que incluir a las mujeres en igualdad con los hombres y también tenemos que cambiar la formación de las mujeres. En eso, en el ámbito educativo tenéis muchísimo que hacer. ¿Para qué? Para que las mujeres y los hombres actúen en igualdad. Y esto realmente solo lo puede hacer la educación. Estamos en una facultad de educación, así que no tengo que deciros nada más. Y por mi parte, muchas gracias. Estoy a vuestra disposición.